Y pensamos que simplemente decir unas palabras, pero si el corazón está en sintonía y está en adoración, está en esa búsqueda sincera, seguros hay revolución espiritual. El reino de las tinieblas percibe una oración que sale de un corazón sincero, y es probable que usted, cuando empieza a orar, se acerca al Señor y empieza a tener sueño, distracciones, y por ahí se interrumpe la oración antes de lo que usted había pensado, porque en realidad la oración es un acto de guerra. Cuando no es un gesto vacío o religioso, la oración eficaz siempre alborota el reino de las tinieblas. ¿Qué será una oración eficaz? Quiero hablarles de esto porque, hermanos, sin la oración nuestro progreso en el reino de Dios está muy limitado, es nulo. Sin la oración, para lo que es nuestra ambición espiritual, no se consigue nada. Así lo diseñó el Señor, ¿sí? Por ahí hay alguno que confía en sus fuerzas y dice: yo he estudiado y a lo mejor con mi bondad o con toda la onda que le pongo, voy a servir a Dios y voy a hacer algo importante para su reino. Mientras no doble sus rodillas y haga como Dios manda, seguro esa no va a ser una vida muy productiva. La vida productiva en el reino de Dios tiene una relación muy íntima con la oración. Y el término eficaz que usa Santiago, vamos a leer en el libro de Santiago ese término, el término eficaz. Usted me imagino que lo maneja. Cuando hay algo que deja resultados, cuando hay algo que nos lleva a feliz término, bueno, lo que se ha hecho ha sido un proceso eficaz. No sé qué ejemplo usarle. No vamos a hablar de fútbol hoy, porque no quiero que sigan distraídos, que sigamos en la corriente que nos propone este mundo. Ya está, listo. Pero hay tantas formas de verlo. Una empresa que tiene un procedimiento eficaz para instalar su producto puede jactarse de ser una empresa eficaz cuando instala su producto, cuando lo vende mucho, cuando la empresa crece. Eso es eficacia. Y en todos los roles puede entrar esta palabra, la palabra eficaz, en todos los trabajos, en todos los sueños o proyectos que haya. Podemos decir: lo mío fue un fracaso, lo mío fue un éxito, fue eficaz la forma en que llegué al éxito. Y hay mucho en este texto de Santiago que nos habla sobre eso. ¿Usted quiere hacer oraciones con fruto, con resultado? ¿Cómo le va a usted cuando ora? ¿Ve que Dios lo escucha y responde? No siempre Dios va a responder lo que le pedimos, pero con el solo hecho de que nuestra oración llegue al trono de Dios, esa es una oración ya eficaz. Porque para trascender nuestras palabras, lo humano, atravesar los cielos y llegar al trono de Dios, según nos enseña Jesús mismo, las cosas se han hecho bien, aunque Dios diga no. Jesús oró pidiéndole al Padre que lo libre de la cruz. ¿Habrá hecho Jesús una oración eficaz? Seguro que sí, ¿no es cierto? Porque dice la palabra de Dios que el Padre lo escuchó. Por su temor reverente, el Padre lo escuchó, pero le respondió que no. Ya estaba pactado y Jesús se sujetó a la voluntad de su Padre. Así que la oración eficaz no tiene que ver con que Dios diga que sí, ¿está bien? Sino que una oración eficaz es una oración que llega a la consideración de Dios. Y hay oraciones que quedan suspendidas entre el aire, y esas no son oraciones bien hechas. Cuando el Señor enseña a orar, dice: cuando vos ores, no hagas así,
porque los que hacen así tienen una recompensa muy reducida. Cuando oras para que la gente te escuche, tu recompensa es solo eso, la gente te escuchó. Pero para que el Padre te escuche, bueno, acá en Santiago hay algunos términos que me gustaría que compartiéramos. Desde el versículo 13 les voy a leer primero. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas, no las de la cancha, alabanzas al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esa oración, la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Acá hay una oración con fruto, una oración eficaz. Si el Señor responde, sana al enfermo y lo levanta, acá se está hablando de algo poderoso. Y aun si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora preste atención. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí. Mire, esa palabrita o esa frase quiero que la meditemos un ratito. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted quiere que su oración pueda mucho? Estos ejemplos que se ponen del enfermo, del cielo cerrado para la lluvia porque hay una persona que ora, ese tipo de respuestas de Dios, ¿a usted le gustaría que el Señor de la misma manera acompañe sus oraciones? Bueno, en este libro y un poquito más que vamos a leer en la Biblia, vamos a sondear algo, está la respuesta, o está la fórmula, la receta, diría yo. Primero veamos que la palabra eficaz se refiere al procedimiento que ha sido positivo, que ha dado fruto, ¿sí? Pero no es solamente cómo se ora, sino también quién ora. ¿Vuelvo? Oración eficaz no solamente es de cómo se ora, sino de quién ora, porque está haciendo énfasis principalmente en una persona especial, señalando a los justos de la tierra. Se habla en la palabra de Dios acerca de los justos y el favor del Señor para este grupo especial de personas. Y uno tiene que decir, bueno, ¿quién es un justo a quien Dios considera al momento de orar a tal punto que les responde para abrir el cielo, cerrar el cielo, levantar los enfermos y manifestarse poderosamente? ¿Quién es ese justo? Bueno, primero el Señor nos dijo, justo no hay ni aún uno. Sin embargo, hay una forma de acceder a la categoría, a esa franja de personas especiales. Se puede llegar a considerar a una persona justa delante de Dios cuando esa persona ha sido justificada. Dice, justificados por la fe. Somos justificados y entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Como justos o injustos? Nos ve justos. Ya por medio de la fe y el sacrificio de Jesús nosotros podemos ser considerados por Dios justos. Pero hay que vivir
de forma que el Señor diga, a este lo voy a escuchar. Hay dos ejemplos en este capítulo de Santiago que hacen referencia a gente justa con la que Dios tuvo un trato especial. Uno es, ¿quién era el que estábamos hablando? Lautaro Martínez. ¿A dónde están ustedes? ¿Están conmigo? ¿Quién era? Elías, gracias. Sí, Señor, Elías. Dice Elías, hombre sujeto a pasiones. O sea que está hablando de Elías como un hombre justo, a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones. Pasiones como las que nosotros tenemos. ¿Qué es una pasión? ¿Se ha visto mucha pasión estos días? Hemos estado apasionados estos días y resulta que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. Pero había algo en el corazón de Dios respecto de la oración de Elías. Aunque era un hombre sujeto a pasiones, oraba fervientemente. O sea que la pasión, porque el fervor hace énfasis en una pasión alta, una pasión superior. El fervor o el celo por la presencia de Dios en Elías era superior a las demás pasiones. Esto puede que haga a una persona justa delante de Dios. Primero porque lo reconoce Dios soberano. Porque reconoce la fidelidad de Dios. Porque su corazón, que está sujeto a pasiones, se apasiona por Dios. Y no le da lugar a ese chisperío, a esa ebullición que nos proponen en la carne, las circunstancias, el mundo y el mismo Satanás. Esta es una oración eficaz hecha por un hombre justo, pero hay otro más que se menciona en este capítulo. Vamos al versículo 7, ¿será? No. Sí. Vamos a leer unos versículos acá. ¿Me acompaña? Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. Voy a leerlo completo, ¿eh? Ya le digo si lo leo completo. Me voy al 11. He aquí nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ustedes han oído de la paciencia de... ¿Ustedes escucharon de la paciencia de Job? ¿Quién sabe quién fue Job? Si no, voy a tener que hablarles un ratito sobre Job, porque muchos no lo conocen. Ustedes oyeron acerca de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Job fue un hombre considerado justo y sus oraciones fueron eficaces. Nos muestra Santiago tanto a Elías como a Job en un favor delante del trono de Dios. Y así como decimos que Elías vencía las pasiones, era sujeto a pasiones, pero prevalecía el fervor y la búsqueda del Señor en él, ¿qué tenemos que decir de Job? Que a pesar del sufrimiento tenía paciencia para esperar la respuesta del Señor, como un labrador que siembra oraciones, que siembra alabanzas, que siembra en su andar un gesto hacia el cielo para que el Señor recoja de su corazón una emoción, un sentimiento de amor, de entrega. Así sembraba Job en medio de su sufrimiento hacia el trono de Dios gestos de justicia, porque nunca en medio de su sufrimiento señaló a Dios como culpable, sino que Job en todo momento, como hombre justo, dijo: Él es soberano, Él es dueño, y yo voy a esperar que me escuche para librarme de este sufrimiento. La oración de un hombre justo es la oración de un hombre que se ejercita en la paciencia, sabiendo que Dios es soberano y que Dios es fiel. Esto había en Job, esto había en Elías. Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted piense en estos ejemplos de oración.
y con los detalles que nos da este libro para que nos vayamos enriquecidos a hacer hasta fin de año las más poderosas oraciones que podamos. Yo quiero mostrarles un par de cositas acá. En el versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenado. He aquí el juez está a la puerta. Encontramos en Job y en Elías dos ejemplos de personas que agradaron a Dios y que recibieron respuestas de oraciones poderosas. Sí, fueron las suyas oraciones eficaces. Pero aquí hay un rengloncito dedicado a todos aquellos que saben perdonar y que saben el arte de bendecir y hacer justicia delante de Dios. Es considerado justo y es considerada una oración eficaz la de una persona que deja de quejarse contra su prójimo. Porque ¿a qué nos mandó el Señor? A bendecir y no a maldecir. A orar por todos aquellos que tenemos en conflicto, con alguna dureza, con alguna situación de confrontación. Por ellos, dice el Señor, bendigan, oren y no se quejen. Porque cuando uno se queja contra otro, está cometiendo injusticia, aunque le hayan hecho el mal. Y aunque parezca que está en la razón, mientras se queja y no cumple la ley del Señor, porque esta es ley. Para ser justo hay que cumplir la ley. La ley dice: bendice, no maldigas. Alaba, no te quejes. Ora por aquel que te persigue, por aquel que te ultraja y por aquel que te maldice o que te humilla. Bendecilo, ora, eso es ley. Entonces, para agradarle a Dios con una oración eficaz, qué importante tener en cuenta este detalle. No te quejes contra tu hermano. Porque, ¿qué es lo que dice el versículo 9? Mire, para que no seas condenado. ¿Alguien que es condenado es justo o injusto? Si alguien resulta condenado ante la justicia de Dios, ¿era porque era inocente o era culpable? ¿Es porque era justo o era injusto? No se puede considerar justicia delante de Dios a alguien que se queja contra su hermano, aunque sea por un motivo que parece justo. Porque es ley del Señor todo lo contrario, bendecirlo. Y le dije: Señor, dame algún ejemplo de alguna oración que yo quiera compartir con mi hermano para sacarle el jugo a esto. Y encontré, me van a acompañar otro poquito, en el libro de los Hechos, capítulo 16. ¿Cuántas oraciones que nosotros pudiéramos exprimirlas? Es decir, yo quiero orar como Josué. Que Josué decía: sol, detente. Y en una orden hacia el cielo, ¿sabe? El día duró 48 horas. ¡Wow! Levantar el báculo en el nombre del Señor y que se abra el mar. ¿No le gustaría? Bueno, es lindo revisar los principios que respaldaron a esta gente. En el capítulo 16 de Hechos encontramos una oración hecha por Pablo, una oración poderosa. ¿Y qué condimentos tenía esta oración? Algo de lo que hemos visto en Santiago había en estas oraciones. Eran dos varones de Dios, Pablo y Silas. No tenemos ningún bebé que se llame Silas, ¿no? Le digo para todos los que están, las que están embarazadas, hermana, las que se vayan a embarazar. Bonito nombre. ¿Quién era Silas? Bueno, aquí había un hombre un escudero de Dios. Un escudero de Dios que acompañaba al guerrero, que servía a Pablo. Voy a leer desde el versículo 23, pero les voy a tener que contar un poquito antes de leer.
Pablo y Silas servían a Dios llevando el Evangelio. Y el mover de Dios era grande, muy notorio. Pasa que se revolucionaba el demonio de cada ciudad con su llegada. Se alborotaban las tinieblas. Entonces Satanás levantaba a sus guerreros contra Pablo y Silas cuando veía que el reino corría, se multiplicaba, la palabra de Dios conquistaba corazones, la hechicería retrocedía, la idolatría le cedía paso al reinado del Señor. Y Satanás, que estaba bien afirmado en todas esas ciudades, resistía a Pablo y a Silas. Tenían que orar como corresponde, tenían que tener un ministerio de intercesión poderoso. De otra manera, esa resistencia demoníaca hubiese prevalecido. En este momento están predicando en Filipos y mientras ellos llevan a los pies de Cristo miles de almas, se levanta un demonio en la vida de una chica endemoniada que tenía espíritu de adivinación y gritaba detrás de ellos y gritaba y todos los días mientras duraba la campaña la chica gritaba y parecía que gritaba cosas positivas y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres son... Y trataba de adularlos, pero distraía y traía la atención en lugar de la palabra de Dios, donde ellos llevaban a las almas, hacia ella en todo ese escándalo y esa distracción que hacía. Entonces dice, le disgustó a Pablo y le dijo: espíritu inmundo, te mando que salgas de ella. Y el espíritu se fue. Resulta que los patrones de la chica se molestaron mucho porque la chica traía mucho dinero, entraba a la casa. Porque cuando uno va a la divina, ¿qué deja? Una monedita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dice la curandera? La voluntad. Deje lo que sea, de 1.000 para arriba, lo que usted vea. En ningún momento le dice que es gratis. Y en aquel tiempo, bueno, era un oficio. La divina traía dinero a la casa. Se enojaron tanto porque el demonio salió de la chica. Se enojaron tanto porque le hicieron el bien a esa niña torturada, que levantaron al pueblo contra Pablo y Silas y lo llevaron a la cárcel. Pero no solamente a la cárcel, mire, vamos a leer el relato. Dice versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿a alguien lo han azotado mucho alguna vez? A mí sí. Menos mal que no está mi mamá porque va a creer que la estoy acusando. Pero no era ella la que me azotaba, era mi viejo. Mire, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Recibió el mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, los que fueron azotados mucho, los que fueron maltratados con injusticia por hacer el bien, fueron encarcelados, oraban mucho. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos? Los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Quién produjo el terremoto? Sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó con gran voz y le dijo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y los suyos. Y llevándolos a su casa, el carcelero, le puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. No voy a seguir porque lo que me interesa está en esa parte. Estamos hablando de la oración eficaz del justo. Podrían estos hombres haberse dado a la queja. Cuando hay mucho dolor, ¿qué sale de nuestros labios? Muchas veces queja, porque el dolor produce en nosotros algo natural, ¿sí? Yo lo escuchaba de Paul cómo gritaba, pues no sé si estaban los micrófonos muy cerca. Cada vez que lo tocaban, pegaba un grito y se tiraba el tipo. Cuando a nosotros nos golpean, nos quejamos. Eso es natural. Pero dice que los habían azotado mucho. Mire, en ese tiempo azotaban a la gente, no como me pegaba mi viejo. Cada azote dejaba una huella con sangre. Y si dice que los azotaban mucho, es probable que la piel de ellos estaría hasta despelechada en la espalda. No precisa con que si era con vara o si era con el látigo, porque el látigo era todavía un tormento mucho más profundo. Pero ellos tenían para quejarse de los magistrados, del pueblo, de los que se agolparon, porque había una tremenda injusticia detrás, ¿o no? Hicieron el bien a esa niña, la liberaron de un demonio. Vaya a saber cuántos años tenía un demonio sobre su vida. No es feliz quien tiene un demonio, el demonio es perverso, es un verdugo sobre la vida de alguien. Y ellos echaron el demonio, en lugar de estar felices, se molestaron, los atropellaron, los llevaron a la cárcel. Y en la incomodidad, en la injusticia y en ese dolor que producen las heridas, con los pies en el cepo, cantaban himnos al Señor. ¿Hace usted eso cuando algo le duele? ¿No sale la queja o no sale el cántico al Señor? A mí me ha pasado en mi lugar de trabajo, a usted le habrá pasado, que ha habido alguna acusación, que ha habido alguna injusticia. ¿Alguna vez le pasó que lo señalaron, que lo atropellaron de alguna forma parecida? ¿Usted ve que es natural en nosotros quejarnos contra otros? Y si es dentro de la familia del Señor, con más razón, porque decimos, mi hermano es el que me traiciona, mi hermano es el que se refiere a mí de esta manera. Bueno, no había en ellos lugar para la queja. Santiago dice, mire, puede ser condenado el que se queja contra otro, porque hay un mandato y hay un llamado de Dios de perdonar y de bendecir. Entonces ellos, en conocimiento de cuál es la oración eficaz y en la formación de justicia que tenían en su corazón, se pusieron a cantar. Y yo le voy a proponer a usted, póngase a cantar antes de quejarse contra nadie, si quiere que su oración sea una oración eficaz. Olvídese del pellejo. El pellejo duele. Y hay gente con la piel más fina. Así me enseñó una vuelta un pastor. Dice, mire, usted tiene que tener ya la piel más gruesa, mi hermano. Y yo no le entendía. Usted tiene que tener piel de cocodrilo, de rinoceronte, ya, no de bebé. Y le entendí porque una piel de bebé es una piel... Ahí andan los bebés, usted ha visto, se le pica un mosquito y se le hace una cosa grande, y si tiene algún golpecito enseguida se le nota. Pero anda que le vas a sacar a un lomo curtido
una ampolla o una herida. Cuando uno se ejercita en los mandatos de Dios, cuando uno le quita el pellejo, cuando uno se entrega a la muerte, cada vez su piel se hace más dura. Y cuando uno canta y alaba al Señor en lugar de quejarse por el dolor o la injusticia, hermano, va haciendo piel dura. Ya no le duele lo que antes le dolía. Antes, cuando era bebé, yo tenía la piel muy fina y saltaba. Pero en este momento ya lo único que tengo es lugar para amar y perdonar. Ahí te has convertido en una persona justa delante de Dios. ¿Quieres que tu oración sea eficaz? Es la oración eficaz del justo la que el Señor responde. 3 cosas subrayé que me parecían importantes de esto que les vengo conversando. Tanto Pablo como Jesús nos enseñan que para que la oración sea eficaz tenemos que aprender el arte de olvidar ciertamente. ¿Se acuerda que Pablo decía, olvidando ciertamente me extiendo hacia la meta? Lo que ya pasó lo olvido, pero lo olvido ciertamente. No me enredo más en lo que ya fue, lo olvido ciertamente y me extiendo a lo que está adelante. Si alguien pretende cosechar, no puede quedarse llorando de que la cosecha anterior hubo tormentas, de que le robaron o de que había algo que le hizo fracasar. Si alguien pretende cosechar, lo que tiene que hacer es volver a arar y volver a cosechar y darle con paciencia, olvidando ciertamente. Esto tenían ellos, el olvidar ciertamente. Porque ¿cuánto hacía que los habían azotado? Estaba fresquito, no es que había pasado hacían unos años. O sea que la memoria de ellos a corto plazo y a largo plazo era la de olvidar, porque había una meta que alcanzar. Y en nosotros está exactamente el mismo llamado. Yo quiero una oración eficaz. ¿Y sabe qué oraban ellos? ¿Cuál era su oración? Señor, que aquí en la cárcel yo tenga fruto para tu reino. Que yo pueda parir hijos en la cárcel para ti. ¿Habrá sido eficaz la oración? Mire, hermano, no había mucha gente, pero los presos que habían escuchaban los cánticos. Los presos que estaban ahí por alguna razón no se escaparon. ¿Por qué fue que no se escaparon? Había una atmósfera ahí que hacía el ambiente más atractivo dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Los presos eligieron quedarse ahí a ver qué pasaba. Y mientras Pablo y Silas cantaban y oraban, el evangelio salía poderosamente, y por esa oración se convirtió el carcelero y se convirtió toda su familia, y en ese mismo día se bautizaron. Fue una oración eficaz, hecha por hombres justos, que tienen en su corazón el olvidar ciertamente, porque hay un objetivo. Si uno se queda en el pasado, no alcanza éxito. Yo tengo un objetivo que alcanzar y no puedo quedarme en los laureles de las glorias pasadas. En estos eventos deportivos que hemos vivido ahora, ya terminó, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer ahora? Entrenar. Cada uno vuelve a su club. ¿Y qué va a decir? Ya salí campeón del mundo, síganme pagando, que aquí estoy, ya no voy a ir más a entrenar. Ya no me interesa la UEFA, ni la Libertadores, ni ninguna otra copa, ni mi club, no me interesa. No, ellos tienen que olvidarse de esto, de alguna manera. Tendrán su medallita colgada en algún lugar, pero si se quedan ahí festejando, no aprendieron el arte de olvidar y desprenderse para seguir a la meta. El Señor te manda, hermano, olvidar ciertamente lo bueno y lo malo que hayas vivido, porque hay una meta adelante, así que no te quedes ni con las heridas. Dice, si estás afligido, mandale oración para que la aflicción se vaya. Si estás contento, canta alabanza para que la gloria vaya al Señor. Vamos, no nos detengamos en nosotros, siga la meta, porque esa herida algún día cierran las heridas.
El principal doctor que necesita la herida de tu alma sos vos. El principal colaborador que necesita el médico del Espíritu Santo sos vos, que tenés que en algún momento olvidar ciertamente para ayudar. La otra me la enseña el Señor cuando el Evangelio dice que Jesús afirmó su rostro. El Señor Jesús tenía en sus ojos un objetivo. ¿Cuál era? La cruz. Y había quien lo llamaba para acá y había quien lo seducía para allá, porque vinieron a buscarlo para zafar de la cruz, porque los mismos discípulos le pidieron que no se entregara a la cruz, pero dice el texto que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y ir a Jerusalén significaba cumplir la voluntad de su Padre. Y cuenta la palabra de Dios que por esa justicia, esa obediencia máxima, era oído por su Padre. El rostro del Padre resplandecía cada vez que Jesús le elevaba una palabra. Cada vez que Jesús oraba, el Padre se apresuraba a atender. Su oración era la oración eficaz de un hombre justo como ninguno, el único justo. Pero ¿qué hay en esto de afirmar el rostro? ¿Sabe que hay concentración? ¿Usted sabe concentrarse? Porque la oración eficaz de un justo no está dispersa. Hay un propósito para mi vida. Y lo voy a cumplir. Y voy a orar que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En una oportunidad escuché algo y se los he comentado, no sé si estaban ustedes, acerca de cómo es posible cortar acero con el agua. ¿Usted sabe que un chorro de agua puede cortar acero? Y yo cuando escuché eso me quedé medio perplejo. ¿Cómo será esto? No sé en qué país de Europa hay una máquina con la que hacen un tajo al acero, a las chapas de acero, con el agua en un nivel de concentración poderosísimo. Porque no es el sapito, ¿eh? El agua en el sapito, pero cuando usted le va achicando a la manguera la capacidad de fluir, va saliendo cada vez más concentrada el agua. Bueno, esto es como un pico muy fino que trae litros y litros y litros de agua a presión. Y el agua no sale como en una flor de un sapito, sino que sale en una sola dirección con un poder de concentración tecnológico extraordinario. Y que lo que hace, corta el acero. Ese chorro tan potente. Nuestra vida cuando está concentrada y cuando nosotros afirmamos el rostro y cuando nosotros le decimos, Señor, vivo para ti, hágase tu voluntad y venga tu reino, nuestras oraciones van a ser oraciones eficaces. Porque el Señor está diciendo, aquí está mi hijo. Y es justo lo que está pidiendo. Porque no pide para él. Porque busca el reino de Dios. Y cuando uno busca el reino de Dios, ¿sabe? Tiene mucho favor. Ya ni necesita pedir el pan de cada día, aunque lo puede pedir. Y el Señor lo va a escuchar. Pero dice el Señor que cuando uno busca primeramente su reino, todas las cosas le son dadas por añadidura. Eso hace el Señor con alguien que busca hacer su voluntad y afirma el rostro al momento de orar. La oración eficaz de alguien que olvida ciertamente, que afirma el rostro, es la oración de una persona justa. Delante de Dios está haciendo lo que Dios manda. Y lo último que anoté acá es, la oración eficaz es la oración de alguien que está viendo al invisible. Y lo voy a leer para terminar en el libro de Hebreos, capítulo 11, porque dice la oración de fe. Dígale al que está al lado suyo, es la oración de fe. Es la oración de fe, hermano, dígale así. ¿Cuál es la oración que sanará al enfermo? La oración de fe. La oración de alguien que mira al Señor en su vida,
que lleva de la mano al Señor aunque no lo vea, que vive para agradarle porque sabe que los ojos del Señor están abiertos, que conversa con el Señor lo que al Señor le agrada porque sabe que el oído del Señor está ahí, que no comete errores porque en el temor del Señor vive como viendo al invisible. Y es el ejemplo de Moisés. Con este cierro. Moisés, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 25, dice: Moisés, perdón, voy a ir un poquito más atrás, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó llamarse nieto de faraón. ¿A usted no le gustaría que le digan el apellido de alguien importante? Mire, el faraón era la persona más importante. Estaría bueno que me digan nieto del faraón, porque hay honra, hay reconocimiento humano. Pero dice que Moisés lo rehusó, porque dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió esto antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Usted que está mirando mientras vive, mientras su vida transcurre, ¿no puede mirar el premio? Afirmando el rostro y olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay un premio que alcanzar y hay que vivir para eso. Por eso tus oraciones, hermanos, que van encausadas en esa dirección, son oraciones poderosas. Cuando vos pones la mirada en el galardón, en el premio de tu llamamiento, lo que el Señor espera en los cielos, cuando se produzca ese encuentro, porque allí habrá un reconocimiento de nada menos que de Dios. Ningún jeque te va a poner una corona. Ni el presidente de la AFA, ni el presidente de Francia y todos los honores de los hombres. Moisés no tenía atención ni en el faraón, ni en los deleites temporales del pecado. Él tenía una obsesión, un galardón. Por eso pudo aguantarse, dice, la ira del faraón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y celebró la Pascua, y el versículo 29 dice, y pasaron el mar Rojo por tierra seca. Intentando lo mismo, los egipcios fueron ahogados. Había un poder en la oración de Moisés, hombre justo, porque ¿cuál fue el gesto de justicia? Dice, miró al invisible, puso sus ojos en el galardón y se olvidó de este mundo, de los deleites temporales de este mundo. Moisés prefirió la muerte, ¿se dan cuenta? ¿Sabe que la oración eficaz de una persona justa se mueve de esta manera? Es una oración de alguien que agoniza en este mundo. Relata el apóstol Pablo de un hombre que oraba de esta manera y dice, el hermano Epafras ora por ustedes encarecidamente. La oración encarecida es una oración fervorosa, es una oración de fe y es una oración de agonía, porque el término encarecidamente significa alguien que está dispuesto a morir, está en agonía, no vive para Él. Por eso ora por el objetivo del Señor, por lo que el Señor puso en su corazón. Nada tiene que ver con este mundo. Los deleites de este mundo, guárdenlo. ¿Para qué lo quiero si mis ojos están en el galardón? Y ya llego, me olvido de lo que he dejado atrás y allá voy a la meta. Yo voy a invitar a los jóvenes en el campamento. ¿Saben a qué? A morir. Ya tenemos el título y tenemos más o menos la idea del tema del campamento.
Yo les tengo que decir a los chicos que a este mundo nos tenemos que morir. Y los que me quieran escuchar, que vengan al campamento. Y los que quieran hacer el pacto de morir a esta vida para vivir para el Señor, vénganse al campamento. Pero si no está dispuesto, y si los deleites temporales de este mundo, y si la ira del faraón, y si los azotes le duelen, entonces no va a entender qué significa morir. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo, vive Cristo en mí. ¿Nos ponemos de pie? Se va a acordar que el fin de semana nos vamos a reunir el sábado. ¿Quién se acordaba de esto? ¿Cuándo es el culto? El sábado. A las 10 de la mañana el sábado 24. Y el otro sábado, igual, porque es 31. ¿Ven todos los hermanos que han faltado? Porque no hay colectivo. A lo mejor ya lo han liberado, pero el problema del colectivo. Sí, ¿quién anota para el campamento? Allá está el hermano Robert, el Javier. Acá están los hermanos Sacha, Milén y Dalma. Bueno, he visto como 3 computadoras allá miércoles que tienen fe. Eso es fe. 3 computadoras para anotar, parece que están por inscribir para una carrera importante. Para el ingreso de las escuelas de la universidad. ¿Ah? Para el cielo. Bueno, ya vamos a darle bien cómo es el título del lema del campamento, pero nos vamos a referir a esto. Queremos preparar a nuestros jóvenes para que vayan a la muerte, a este mundo, y para que vivan para Cristo. ¿Van a vivir para Cristo? Bueno, vamos a despedirnos adorando al Señor. Y no sé si me olvido de algo. Recuerden que el miércoles nos reunimos a orar a las 19 horas.